Mil mensajes. Hoy estamos con el número 683. Y este número lo consideramos muy interesante, muy importante, porque habla de las crisis de territorio, las crisis territoriales, que son elementos realmente importantes de nuestras vidas individuales, en nuestras vidas colectivas, es decir, en nuestras vidas de uno con uno, en las vidas que tenemos con los demás seres humanos, ya como familia, ya como institución, ya como comunidad, ya como grupo empresarial, como país, y es cuando comenzamos a tener realmente dificultades en el uso del territorio. Para ello vamos primero a conceptuar qué es territorio y que para nosotros es muy importante porque si nosotros tenemos y hemos sostenido a lo largo de estos mil mensajes que hay un triángulo básico de vivir, que todo el mundo lo tiene que concienciar, lo tiene que reflexionar, lo tiene que conceptuar, lo tiene que definir y que son un triángulo formado por tres verbos que son el ser, el estar y el hacer, y que a partir de esos tres verbos que consideramos es la vida mínima de cualquier ser viviente, entonces ahí comienzan todos los demás verbos a funcionar. Si en esto, si vemos el territorio es el sustento del estar, de ese espacio en donde podemos estar para ser y para hacer, y para a partir de ahí comenzar a tener todos los demás privilegios de acciones que podemos hacer. Entonces, si tomamos el territorio como ese espacio donde ser y cómo hacer, y dónde hacer, entonces podemos entender también las crisis de territorio. Las crisis de territorio son los momentos en que un espacio determinado comienza a tener problemas, problemas en el estar. ¿Para qué? Para poder ser lo que realmente se es, para el juego de las diferentes identidades que están en ese mismo espacio y para el hacer. Y entonces vienen problemas muy severos porque si la gente, la personalidad individual o colectiva no tiene territorio, probablemente también tiene grandes dificultades para ser y para hacer. Con esto nosotros podemos entender entonces que las crisis territoriales son momentos muy importantes en la vida de cualquier individuo, de cualquier grupo que la padezca. Y entonces, bueno, empecemos a tratar de vislumbrar cuáles son las principales crisis de territorio y cómo influye esto en tanto el hacer vivir, en el hacer vida, como también en el convivir. Es decir, en el cómo hacer la propia vida y en el cómo compartir la vida con todos los otros elementos del entorno, que sean vivos, en especial personas, pero toda la vida en general, pero también que no sean vivos, que existan como las cosas, como la parte importante de la naturaleza, en que están, pero no hay vida, o por lo menos no se ha detectado, por ejemplo, el ambiente del reino mineral. Cuando uno entra en estos elementos de crisis de territorio, yo creo que lo primero que hay que saber, y esto es una opinión personal, en donde puedo plantear algunos argumentos, pero usted puede tener el suyo. Yo creo que el principal territorio que tiene un ser humano es su propio cuerpo, es el espacio ideal, el espacio mínimo, el espacio perfecto, el espacio que hay que cuidar, el espacio que hay que realmente tener en conciencia para nosotros poder ser, para nosotros poder estar. Entonces, nuestra conciencia, nuestra vida de cada uno de nosotros está en nuestro cuerpo. Cuando uno entiende que realmente el cuerpo es el espacio territorial, entonces uno puede comprender por qué nos importa tanto, porque es el sitio en el cual nosotros vivimos. Las personas, y esta también es una opinión personal, las personas que tienen claridad en este concepto del propio cuerpo como el territorio mínimo necesario para poder vivir, es decir, en donde se está para hacer y hacer,
Cuando nosotros entendemos esto, yo creo que todo individuo que esté clarito en este concepto realmente puede enfrentar a los otros territorios y entonces poder hablar entonces de un territorio físico, de un territorio psicoemocional muy importante, de un territorio sociocultural también muy importante e inclusive yo lo llevaría hasta un territorio de tipo espiritual. Cuando uno tiene entonces conciencia de que el propio territorio es el cuerpo de uno, que asienta en un determinado sitio en donde tiene que convivir, coexistir, convivir, co-concienciar, si me permiten la creación de esta expresión de tener conciencia al lado de las otras conciencias, entonces podemos entonces entender que los conflictos de territorio pueden venir por dificultades en el entendimiento que parten sobre todo en la incapacidad para aceptar realmente la presencia del otro en nuestro espacio. Y aquí comienzan entonces los problemas de territorio. Todo esto tiene que ver mucho con muchos aspectos de cultura, aspectos que se van desde el espacio, ese físico necesario, de que nosotros, por ejemplo, los seres humanos, cuando los estudiamos, tenemos que tener un espacio territorial mínimo que va más allá del cuerpo y que se acerca en lo que se llama proxémica al medio metro o a un metro, en donde nosotros nos sentimos realmente cómodos para el establecimiento de algunas de las acciones y para poder ser lo que somos, por lo menos un metro físico, pero hay unos espacios de tipo psicológico y emocionales que también están sujetos a tener problemas de territorio. Si yo les hablo de un problema de territorio de tipo psicológico, ¿en qué podrían pensar? Si yo les hablo de un problema de territorio de tipo emocional, ¿en qué pueden pensar? Probablemente en que no estén cómodos con la demostración de su psicología en la psicología de los demás. Es decir, que no exista comodidad para expresar psicológica y emocionalmente lo que uno es y lo que uno está haciendo desde ese punto de vista en un momento determinado. Problemas entonces de territorios psicológicos, aquí comienzan gran parte de los problemas del ser humano en el sentido, y vamos a llevarnos al sentido de la pareja, es decir, cuando una pareja, un miembro de una pareja, no puede expresar realmente, no puede desarrollarse psicológicamente, no puede realmente tener una vida psicológica propia y mucho menos una vida emocional. Y entonces esto lleva a que una de las partes, al sentirse incómoda, ya incomode la otra presencia y de realmente se vuelva un gran problema. Y se vuelve un problema en donde comienzan muchos de las guerras, muchos de los conflictos, realmente, en este caso, en pareja o en familia o en comunidad o en trabajo, o inclusive en los grandes núcleos sociales más allá de la comunidad, y hay un choque de espacios psicológicos y emocionales que después también puede tener conflictos de pensamiento. Entonces ya yo no pienso como piensas tú, vamos a ver cómo resolvemos esto, o tú te desapareces de mi territorio, o yo me desaparezco de tu territorio, y comienzan los conflictos, conflictos importantes que pueden terminar en guerra, en una no aceptación total de la otra parte en el espacio propio. Y esto realmente pueden comenzar con unos conflictos de tipo físico, por supuesto territoriales físicos, pero también de tipo psicoemocionales, y más aún lo vemos mucho más claro en la parte sociocultural y más en un espacio de vida en donde, como el mundo actual es un mundo de convivencia, en donde coexisten diferentes culturas, en donde cada una de ellas tiene sus valores, pero sin embargo tenemos que convivir con un marco común de convivencia que los dan determinados parámetros y que ha sido objeto de otros análisis en estos 1000 mensajes. Pero también hay un espacio
y es un espacio muy interesante, el espacio espiritual, ese espacio en donde realmente nosotros encontramos que nos tenemos un espacio espiritual, un espacio muy importante para quienes lo tienen consciente y realmente que se siente muy vulnerado cuando la energía, esa energía que la podemos definir como ese campo de presencia, realmente comienza a dañarse y comienza a tener conflictos con otros elementos de tipo espiritual. Y aquí entonces vienen grandes problemas, problemas que no tienen una base física, no tienen una base psicoemocional, no tienen una base ni siquiera sociocultural, sino que tienen una base mucho más profunda, que podría ser el conflicto espiritual, que lo que a nuestro juicio, por supuesto, lo que está diciendo es que no se tiene claro realmente lo que es la vida espiritual, porque en esa vida espiritual no debe haber conflictos. Si es verdadera, no deben existir conflictos, porque hay un proceso de integración total de la personalidad con toda su individualidad dentro de los diferentes grupos y que aceptan por total la diversidad. Estas crisis territoriales, entonces, hay que enfrentarlas con muchas respuestas muy claras. Es decir, pensar y partir de que el verdadero territorio es uno y que cuando este territorio es violentado en cualquiera de sus formas, realmente aparecen los grandes problemas y aparecen los problemas de convivencia que tienen muchísimas vías para solucionarse antes que se transforme en una guerra o en una confrontación por antagonismos en donde las verdades no son compatibles unas con la otra y aún en el conflicto de confrontación por, por diferentes elementos de disparidad de justicia, en donde entonces se trata de que esta crisis de territorio se empiecen a solucionar.